En este vídeo vas a aprender por qué los autistas son unos genios. Para ello te voy a contar una historia. En el año 2000, un pequeño jugador de fútbol llamado Lionel Messi acababa de llegar con su padre a un aeropuerto de Barcelona. A Messi el Barça le había convocado para hacer una prueba y ver si valía para jugar al fútbol. En esta prueba Messi, a pesar de que era muy pequeñito, empezó a marcar un montón de goles. Incluso tuvieron que cambiarle de equipo porque era demasiado bueno. Pero aunque era muy bueno, Messi tenía un problema, que es que era un chico muy callado y parecía que tenía problemas para relacionarse. Y los seleccionadores estaban dudando de si ficharle o no. A pesar de esto, el entrenador del equipo vio que Messi era un chico que se concentraba mucho en el balón y decidió ficharle. Y después de ficharle, al principio Messi lo pasó muy mal porque su familia había tenido que volver a Argentina y en España Messi no tenía ningún amigo. En 2004, con 17 años, Messi juega uno de sus primeros partidos en Primera Liga y marca su primer gol contra el Albacete. En este momento, todos los periódicos del país empiezan a llamarle como la gran promesa. Unos años después, en 2016, Messi falla un penalti justo en la final de la Copa de América y como Messi sentía que le había fallado al equipo, se retiró de la selección argentina. Los fans, a pesar del fallo, empezaron a apoyarle y le pidieron a Messi que regresara. Y como Messi siempre había soñado con ganar una copa con la selección argentina, volvió a darle una segunda oportunidad. Y en 2022, en un partido final contra Francia, Messi en los penaltis acabó marcando uno de los goles decisivos. Y con este partido final, Messi hizo que Argentina ganara la Copa Mundial. Y con esta historia podemos ver una de las principales características de las personas con trastorno del espectro autista, que es que tienen muchísima capacidad para centrarse en una sola cosa. Y esa cosa en la que se centró Messi era el balón. Quiero dejar claro que Messi nunca ha confirmado oficialmente que tenga autismo, pero sí que hay personas cercanas a él que lo han mencionado. Y para ver otra característica que hace que los autistas sean unos genios, te voy a contar otra historia. Elon Musk, desde pequeño, siempre había soñado con explorar otros planetas. Y una de las cosas que quería hacer antes de morir era mandar un cohete a Marte. Para esto, Elon se fue a Rusia para comprar un cohete usado, pero los rusos se empezaron a reír de él y le dijeron que lo que estaba haciendo era una tontería. Ante esto, Musk regresó a Estados Unidos y se puso a construir él mismo su propia nave espacial. Y para esto fundó su propia empresa aeroespacial que se llamaba SpaceX. Musk empezó a analizar cuánto costaría construir un cohete desde cero y diseñó el prototipo de la nave espacial más grande de la historia, que se llamaba la Starship. A Musk, con este diseño, empezaron a criticarlo y se volvieron a reír de él, diciéndole que la nave no iba a funcionar. Pero Musk sabía que llevaba razón y que construir esa nave era físicamente posible. Unos años después, construyen la Starship y realizan el primer vuelo de prueba, pero la nave explota y no consigue aterrizar. En la segunda prueba de vuelo le ocurre lo mismo, pero en 2024, en su cuarta prueba de vuelo, la Starship consigue realizar todo el trayecto y el propulsor acaba aterrizando en el Golfo de México. Y en 2022, en un show de televisión, Musk nos confirma que tiene Asperger, que es uno de los trastornos del espectro autista. Y con esta historia podemos ver otra característica de este tipo de personas, que es que procesan la información de manera extremadamente lógica. Y para ver la última característica que hace a los autistas unos genios, te voy a contar otra historia. En 1975, un joven llamado Bill Gates y un amigo llamado Paul Allen fundan una empresa llamada Microsoft. 5 años después de su fundación, Microsoft consiguió un contrato muy importante con IBM para desarrollar un sistema operativo para un nuevo ordenador. El contrato era muy importante y Bill tenía muchísima presión encima. Bill y Paul comienzan a desarrollar el sistema operativo, pero empiezan a encontrarse con que no funcionaba bien en los ordenadores y como la empresa tenía que lanzar el ordenador, Bill y Paul comienzan a ponerse nerviosos. En este momento estaban trabajando 12 horas al día y estaban completamente saturados y Bill coge un montón de libros y se va
va durante una semana a una cabaña en un pueblo remoto de Estados Unidos. Paul le dice a Bill que no se puede ir justo en ese momento y que le necesita para terminar el sistema operativo, pero Bill le dice que confíe en él. Cuando llega a la cabaña, Gates se encierra y empieza a pensar en cómo podían solucionar el problema que tenían del sistema operativo, y Gates, como no tenía distracciones, empieza a trabajar más de 14 horas al día, y al final de esta semana Gates acaba solucionando el problema, y cuando volvió con Paul compraron otro sistema operativo y lo modificaron, y al final acabaron entregándoselo a tiempo a la compañía, y este sistema era el MS-2, uno de los sistemas operativos más famosos de la historia. Y con esta historia podemos ver la característica más importante de las personas con trastorno del espectro autista, que es que son personas extremadamente persistentes y generalmente no se detienen hasta resolver un problema. Pero en este vídeo hay algo que no te he contado, que es que este tipo de autismo que hemos descrito es un autismo leve, que se llama Asperger. Y por desgracia, la realidad es que la mayoría de personas autistas tienen muchos problemas en su vida diaria. Y por eso, si este vídeo genera algo de dinero, va a ir todo destinado a esta fundación de aquí. Así que eso era todo. Hasta la próxima.